1. Muchas cosas recuerdo de mis años en la academia, pero algo que se me grabó de más fue cuando nos reunieron en un auditorio a los de nuevo ingreso para mostrarnos una serie de diapositivas. Un alto mando nos dio una conferencia sobre siempre estar preparado para lo peor. En la proyección se mostraron fotografías horribles, crueles y sangrientas, resultado de imprudencias y crímenes. Durante años en las calles he visto de todo, pero lo que me ocurrió una noche de diciembre de 2013 no se parece nada a lo que mostraron en esas diapositivas. Pasadas las 12 de la noche nos llegó un reporte de alteración del orden público. Llegué al lugar en menos de 3 minutos, pero mientras entraba a la colonia comencé a notar que la mayoría de las casas tenían sus puertas abiertas. Custodiando las entradas había hombres y mujeres mirando en una misma dirección. En un cruce de calles encontré a 3 mujeres de distintas edades, abuela, madre e hija, siendo la mayor quien solicitó la atención. Todas estaban alteradas, pero la abuela fue la que se calmó un poco para entrevistarse conmigo. A pesar de que la voz le temblaba por el miedo, le escuché muy bien lo que dijo. Aún así tuve que corroborar con las otras 2 porque no podía creer lo que estaba diciendo. La Llorona anda en la colonia. Si no solté la carcajada es porque tengo buen control de mis emociones. Le pedí a la señora que me describiera al sujeto en cuestión, pensando en que tal vez era alguien en la calle molestando a los vecinos. Es la Llorona la que grita de dolor. No podía creer lo que estaba escuchando, pero tampoco me parecía que me estuvieran tomando el pelo, porque en la cara de estas personas se les veía el pavor. Solicité que me indicaran la dirección en la que se había ido, pensando en que probablemente me encontraría con unos muchachos portando una bocina. Antes de subirme a la patrulla, la madre de la pequeña, quien por cierto se veía inconsolable, me detuvo tomándome con fuerza del hombro. «Mire lo que le hizo a mi hija», dijo entre sollozos mientras le alzaba de a poco la blusita a la niña. La piel estaba rojiza e hinchada, a la altura del abdomen tenía feos rasguños. 4 profundas marcas en la piel que, según la abuela, aquella cosa se las había hecho con las uñas. Di un trago amargo porque no estaba ni cerca de imaginarme qué era lo que realmente estaba pasando. Aunque de haberles creído a ellas, tal vez hubiera estado más preparado para lo que estaba a punto de presenciar. Estaba terminando de hacer la llamada para que mandaran a una ambulancia cuando escuché los gritos. Te juro que no parecía como si salieran de una bocina. De hecho, al momento sentí escalofríos en la nuca y luego sudor frío en la espalda. La niña dio un grito de miedo y se metió corriendo a su casa en la esquina, acompañada de su madre. A la abuela le pedí que estuviera pendiente de la ambulancia y luego me fui a ver de dónde venían aquellos ruidos. La gente volvió a sus casas, pues en las oscuras calles solo se respiraba intranquilidad. Confiaba o esperaba que se tratara de las bromas de un grupo de adolescentes, así que con toda seguridad caminé 2 calles mirando entre los autos, los postes de luz y los árboles. No volví a escuchar los gritos sino hasta que llegué a la esquina. Esta vez venían de la dirección de donde partí. Se habrían movido rápido o tal vez se separaron cuando supieron que había llegado la autoridad. Recuerdo bien que estaba sobre la banqueta cerca de un árbol frondoso y me encontraba completamente solo cuando escuché una voz por encima del hombro que me dijo: «Cuando los gritos se escuchan a lo lejos es porque ella está cerca». Giré rápidamente, pero no encontré a nadie. Me dieron ganas de echarme a correr despavorido, pero nuevamente me controlé. Respiré profundo mientras me alejaba con tranquilos pasos. Me persigné y me puse a rezar un Padre Nuestro.
Los desesperados gritos de aquella mujer que había perturbado a la colonia Ramos Millán se volvieron a escuchar a lo lejos. Me detuve porque dentro de mí se empezó a formar un fuerte sentimiento de incomodidad y, por qué no decirlo, de horror. Del otro lado de la calle, en la banqueta de enfrente, había una silueta cubierta con un chal negro. No podía creerlo. Hasta ese día para mí solo había sido una leyenda o un cuento. Al instante sentí los pies como de plomo, pesados y torpes para caminar. Tampoco supe qué hacer con mis manos, tomar el radio, la macana, el arma. Conozco bien esa colonia, ahí casi no existen horas en las que no te puedas encontrar gente en la calle, tiendas abiertas o personas en bicicleta yendo de un lugar a otro. En ese momento en particular, todos parecían haberse resguardado de la noche. Sabía que la mujer en la otra banqueta me estaba observando, aunque la tela que llevaba sobre la cabeza y que le caía hasta las rodillas era tan oscura que no me permitía ver su mirada. No sabía de qué manera me podía hacer daño, pero aún así estaba muy preocupado de que se acercara un poco a mí o que me empezara a seguir cuando pude reunir fuerzas para continuar andando hacia la patrulla. Mi peor pesadilla se hizo realidad cuando la mujer se movió de su sitio copiando la velocidad de mis pasos. Si me detenía, ella lo hacía también. Eso provocó que se me quitaran las ganas de echarme a correr. De pronto, un poco adelante, la persona bajó de la banqueta. Nunca había sentido la luz de una lámpara de calle tan tenue como en ese momento. Hasta parecía como si no quisiese alumbrar. No sé qué lo provocó, pero de pronto se me hizo como si todo estuviera en blanco y negro. Mi esposa dice que seguro se me bajó la presión por el susto. El caso es que también el aire que respiraba se sintió pesado. Todo a mis alrededores era irreal. La mujer cruzó la calle y se acercó a mí. De ella pude ver todo menos su cara. La verdad es que no quería mirar esos ojos y ver de qué estaba hecho el miedo. La persona tenía algo en las manos dentro de una bolsa negra. Sentí la boca seca y las extremidades débiles, la respiración agitada y el corazón latiendo al 100. Esta mujer se me puso enfrente y entonces me entregó el envoltorio. Nunca había tenido una cabeza entre mis manos, nunca me había imaginado siquiera cuánto pesaría una. Lo que me ayudó a saber el contenido de la bolsa fue que mis dedos sintieron la nariz y la boca abierta. Solo la sostuve un segundo o dos. Cuando supe o me imaginé que era, la solté. La pesada bola cayó al suelo y rodó debajo de un carro. Mi sorpresa fue tan horrenda que por momentos perdí el hilo de lo que estaba ocurriendo. Instantes después, a mis espaldas, escuché nuevamente el grito de la Llorona. La mujer de negro ya no estaba conmigo, ni frente a mí, ni a mis alrededores. Volví a rezar, volví a mirar al cielo para pedirle al Padre que me auxiliara. No sé si alguien escuchó mis plegarias, pero el resto del camino de vuelta me sentí más tranquilo y ya no vi nada horrible. Otra patrulla llegó junto con la ambulancia que atendió a la niña y a su mamá, que había sufrido un colapso nervioso. Cuando compartí el reporte con mis compañeros pensé que se iban a reír, pero no lo hicieron. Dicen que jamás me habían visto así de pálido ni asustado. Ellos me acompañaron a buscar el envoltorio que había caído debajo de un carro. Con linternas lo buscamos, pero jamás dimos con él. En la Ramos Millán, en Iztacalco, la gente habla mucho de que ahí se escuchan muy seguido los gritos de la Llorona. Al parecer, en esa colonia no es solamente una simple leyenda.
Tal vez después tenga oportunidad de contarte lo que mis abuelos me han dicho del origen de esos terrenos, de cuando se desocuparon los cementerios para construir un deportivo, de cuando todo ahí eran milpas. Desde ese entonces se supone que se escuchan esos escalofriantes gritos. Dos. A las 12 en punto sonó el timbre de nuestra casa. A las 12:20 alguien reventó 3 balazos al interior de una casa vecina. Me acuerdo bien de la hora porque estaba acostada pero no podía dormir. La luz del altar de la Virgencita alcanzaba a iluminar la carátula de un reloj de pared que tenemos frente a la cama. Cuando no puedo conciliar el sueño me quedo viendo las manecillas, contando los segundos, los minutos y a veces las horas que tardo en cerrar mis ojos y perderme en el sueño. Mi esposo era muy distinto a mí. Él en cuanto se recostaba se quedaba dormido. El primer timbrazo se escuchó normal, pero a partir del segundo se pusieron a presionar el botón con desesperación. Más o menos me imaginaba lo que estaba ocurriendo, pero de todos modos caminé a la recámara de los chicos para asomarme por la ventana a la calle. Querían a David, mi esposo, quien a pesar del escándalo que hizo el timbre, seguía durmiendo. Lo desperté sacudiéndolo de los hombros porque nada logré hablándole al oído. Qué envidia tener el sueño tan pesado. Unos vecinos se están peleando. ¿Quién es? La hija de Lourdes con su esposo. David dio un profundo suspiro y se levantó. Mi esposo es muy distinto a mí. Él no se habla con ninguno de los vecinos, pero yo sí, y por eso vienen a tocarme el timbre para mandárselos. David es patrullero, trabaja sus turnos de 12 por 12. No me queda duda de que es por eso que siempre llega muy cansado. Todos en la colonia sabemos bien que si él no se encuentra en servicio no tiene ninguna autoridad. Sin embargo, la gente lo respeta y casi siempre logra dialogar con ellos y eventualmente calmarlos. Aquella vez no sucedió así, ni siquiera dio tiempo de actuar. El oficial se vistió con ropa de calle, pero se puso encima su chaleco y en el cinturón colgó el arma. Cuando salimos a la calle, doña Betty, la que tocó el timbre, se disculpó por habernos despertado. Le iba a decir que no se preocupara porque yo no estaba durmiendo, pero de repente escuchamos las detonaciones. Fueron 3 en total provocadas por un arma automática. Afuera de la casa de doña Lourdes había una bola de vecinos que tuvieron ataques de pánico cuando se escucharon los disparos. Mi esposo me dijo que me regresara a casa y entonces sacó su teléfono y marcó al sector. Pidió que mandaran de inmediato una patrulla y una ambulancia. Dio ubicación y códigos y colgó. Desenfundó el arma y le pidió a las personas que abrieran paso. En la puerta de la casa estaba la señora Lourdes tirada de rodillas, llorando desesperada. David no reaccionó como yo lo hubiera hecho, tal vez por la adrenalina. Debes saber que la señora Lourdes tenía casi 10 años de fallecida. Mi esposo debió esperar a que llegara la patrulla, lo sabe él y lo sabemos todos, pero aún así se metió a la casa llevando el arma por delante. Los minutos son cruciales para salvar la vida de una persona. Adentro se encontró con una escena horrible. Para empezar, cuenta él que lo primero que escuchó fue que había un niño encerrado en una recámara, gritando con desesperación. Antes de caminar por el corredor, anunció que ya venían los servicios de emergencias, ordenó que bajaran el arma y se entregaran tranquilamente. La señora Lourdes